Nuestro anhelo principal es que usted, que yo, experimentemos la verdadera vida cristiana para que honremos a Dios y vivamos mejor. Eso es lo que queremos con las predicaciones. Y seguimos con la serie de predicaciones titulada Llamados a hacer la diferencia, llamados a hacer la diferencia. Por favor, busque Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Lo leemos juntos? Dice: luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Padre, en este momento llegamos delante de tu presencia, primeramente alabando tu nombre, Señor, porque eres Dios protector, Dios todopoderoso, Dios de amor, de gracia, de perdón, de bondad. Y alabamos tu nombre, Señor, porque eres el gran yo soy. Mi Padre Celestial, agradecemos este momento, agradecemos tu palabra, que tenemos la bendición de abrir tu palabra. Y ahora, Señor, te rogamos, te suplicamos que nos ayudes a deleitarnos en ella, a gozarnos en tu palabra, que a través de ella, Señor, tú impactes nuestra vida, renueves nuestra forma de pensar y que siempre, Señor, te demos la honra y la gloria. Ayúdanos a cada uno de nosotros a vivir de manera diferente. Mi Dios, tú ya nos has hecho diferentes, pero ayúdanos a vivir de manera diferente. Te lo ruego, te lo suplico, mi Padre Celestial. Mi Señor, nos ponemos bajo tu protección, te pedimos que nos libres del mal, del maligno, mi Padre Celestial, y que, Señor, en este día tú te lleves la honra y la gloria. Glorifícate en mi debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte en ti, mi Padre. En tus manos ponemos este momento y agradecemos tu presencia. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, oramos a ti. Amén, amén y amén, Jesús. Puede sentarse. Llamados a hacer la diferencia, llamados a hacer la diferencia. ¿Recuerda quién es José Hernández Moreno? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda quién es José Hernández Moreno? ¿Quién es? Es considerado el primer astronauta mexicano, aunque él mismo dice que no es mexicano, que en una de esas, que no nació aquí en México, porque en una de esas idas de los papás hacia California, ahí fue donde él nació, pero que él se considera mexicano, Pero nosotros lo consideramos el primer astronauta mexicano. Si él se considera mexicano, pues nosotros lo consideramos como el primer astronauta mexicano. Recuerda que fue rechazado 11 veces por la NASA hasta que finalmente lo seleccionaron en el año 2004. 11 veces fue rechazado por la NASA. Él narra que durante todo este proceso de selección para ser astronauta, descubrió que debía llevar a cabo 3 acciones necesarias para alcanzar su meta. Y él las dividió en 3 etapas. Aquí ya están resumidas, él ya da un testimonio de manera resumida, y él las divide en 3 etapas. Estas acciones las divide en 3 etapas. Primero, él dice, hay que tener los requisitos mínimos. Y él está hablando en su experiencia con lo de la NASA. Él dice, hay que tener los requisitos mínimos. Lo mínimo que te piden, tú debes tenerlo. ¿Ok? Si tú quieres conseguir algo en tu vida, lo mínimo que te piden, eso tú y yo debemos tenerlo nosotros. Segundo, hay que agarrar las cualidades de la gente exitosa y ser como ellos. Tú te pones a observar a la gente que tiene éxito, agarra esas cualidades, obviamente las cualidades tienen que ver con algo bueno y tienes que ser como ellos. No nada más ya tienes los requisitos mínimos, sino ahora estás haciendo lo que la gente exitosa está realizando en su vida. ¿Sí viene conmigo? Sí, va. Y la tercera, hay que sobresalir de la competencia. Ya llenaste los requisitos mínimos, ya hiciste o tienes las cualidades de la gente exitosa y ahora hay que sobresalir de la competencia.
esta parte de sobresalir de la competencia es lo que marca la diferencia. Es lo que marca la diferencia, es lo que nos lleva a ti y a mí a ir arriba de los demás. Y obviamente, déjeme decirle algo, todavía se fortalece más esto porque Dios está de nuestro lado. ¿Ok? Nosotros como cristianos. Qué impactante mentalidad, ¿no cree usted? De este hombre, por algo llegó allá, ¿no? Por algo llegó a la NASA, por su mentalidad. Ya para finalizar con este relato, permítame citarle lo que Hernández testificó durante un documental. Escuche lo que él dice, esto es algo literal, esto es algo que él dijo de manera literal. Dice, crecí como un campesino con pocos recursos. Sin embargo, pude lograr mi sueño de obtener mi estudio universitario, mi estudio posgrado y luego ser seleccionado como astronauta. Yo digo que si uno realmente quiere estudiar, encuentra la manera. Campesino, pero él llegó hasta la NASA. ¿Por qué? Porque si uno realmente quiere estudiar, encuentra la manera. No cabe duda que José Hernández ha hecho la diferencia. Ahora nos toca a nosotros, como hijos de Dios, aceptar el llamado del Señor para hacer la diferencia. Si Él pudo, ¿cuánto más nosotros? ¿Y sabe por qué? Porque Dios está de nuestro lado. Si ese hombre pudo, tú y yo podemos marcar una diferencia. Tú y yo podemos vivir de manera diferente. ¿Para qué? Para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Sigamos reflexionando en la segunda pregunta y démosle respuesta de acuerdo a la Santa Biblia para que aprendamos y nos comprometamos a hacer la diferencia en cualquier cosa que realicemos. La segunda pregunta, ¿se acuerda? Hace 8 días empezamos a darle respuesta a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué características tiene una persona que hace la diferencia? ¿Qué características tiene una persona que hace la diferencia? Y vamos a ver hoy la tercera y la cuarta característica. ¿Qué características tiene una persona que hace la diferencia? La tercera característica de las personas que hacen la diferencia es su perseverancia. Dile a 2 personas, la tercera característica de las personas que hacen la diferencia es su perseverancia. Está muy largo, ¿va? La tercera característica de las personas que hacen la diferencia es su perseverancia. Bueno, dile al de lado, que perseveres pues, para que hagas la diferencia. Que perseveres para que hagas la diferencia. ¿Ok? Eso es algo que caracteriza. Eso es algo que caracteriza a aquellos que han aceptado el llamado a hacer la diferencia. Su perseverancia, su perseverancia. ¿Ok? Vea usted los versículos 8 al 16. Vea usted los versículos 8 al 16 de Daniel capítulo 1. Usted sígalo con la vista, yo se lo voy a leer. Dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Mire, ahí ya le está pidiendo al jefe de oficiales. Dice, y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. ¿Perseveró o no perseveró aquí Daniel? Perseveró, estuvo perseverando Daniel. Cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse,
le pidió a Aspenaz, ahí en el versículo 3, eso dice la Reina Valera 60, lo anterior lo acabo de leer en la Nueva Versión Internacional, Aspenaz, jefe de los eunucos, que no le obligara a hacerlo. En la NBI dice que es jefe de los oficiales de su corte, en la Reina Valera dice que es jefe de los eunucos. Daniel le pide a Aspenaz que no le obligara a hacerlo. Este no accedió por miedo. ¿Sí se dio cuenta? Dijo, no, me van a cortar la cabeza. Y le dice, no, mejor no. Y Daniel tal vez le estuvo insistiendo, no sabemos, pero él dijo, no, 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 y fue un no rotundo. No accedió Aspenaz por miedo. Sin embargo, el joven judío, ¿qué hizo? Insistió, pero ahora con Melzar. La Reina Valera 60 da el nombre del que estaba al cuidado de ellos. Ahora con Melzar, quien había sido puesto por el jefe de los eunucos para cuidar de él y sus amigos. Finalmente este guardia accedió a la petición de Daniel y se lograron resultados favorables. A Daniel no le dijeron que no y dijo, bueno, pues ya no voy a hacer nada, ni modo, vamos a comer lo que nos van a dar del rey. Daniel no hizo eso. Daniel le pidió al que estaba a cargo de ellos que por favor no les obligara a contaminarse. ¿Eso es perseverancia o no es perseverancia? Mis benditos, muchas puertas se van a cerrar. Muchas puertas en tu caminar cristiano, muchas puertas se van a cerrar. Obstáculos nunca van a faltar. Problemas se van a presentar y muchos problemas se van a presentar. Detractores van a sobrar. Va a haber gente que va a estar en contra de ti, queriéndote destruir, queriéndote dañar tu relación o tu comunión con Dios. Pero nada de esto detiene a las personas que hacen la diferencia. Te vas a encontrar con todo eso, pero nada de estas situaciones o circunstancias detiene a las personas que hacen la diferencia. Ellos insisten de una y otra manera hasta lograr su objetivo. En otras palabras, no se dan por vencidos, perseveran, aunque su objetivo primordial es honrar siempre a Dios y darle la gloria. Ese es su objetivo principal, honrar siempre a Dios y darle la gloria. Existe una historia bíblica que puede ilustrar la perseverancia de las personas que hacen la diferencia. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, escuche esta historia y esté pensando en la perseverancia. Cuando yo le esté leyendo esta historia, usted tenga en mente la perseverancia. Que las personas que hacen la diferencia perseveran. Así que cuando yo se lo esté leyendo, tenga usted en mente la perseverancia. Dice así, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús, escuche esto, pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos.
Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante, la hija sanó. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, en la Nueva Traducción Viviente. Dice el texto bíblico, una mujer de los gentiles. Era mujer y además era gentil. Era gentil. Era considerada como alguien no grata para el pueblo judío, para el pueblo escogido por Dios. Y esta mujer se acerca. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Se acerca y le ruega a Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y qué es lo que pasa después? Jesús, ¿qué hizo? No le contestó ni una palabra. ¿Se imagina? ¿Alguien te ha dejado con la palabra cuando tú le hablas a alguien y no te contesta? ¿Cómo se siente? Feo. Esta mujer, dice el texto bíblico en la NTV, que Jesús no le contestó ni una palabra, por lo menos hasta ese momento. Y luego dice, entonces los discípulos le pidieron que la despidiera. O sea, tenía a todos en contra, diciéndole a Jesús, ya despídela ya, que se vaya. Y luego todavía le agregan, nos está molestando con sus súplicas. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Le hace caso a los discípulos? No. Ahí Jesús sí le contesta. Ahí Jesús le dice lo siguiente. Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Le está diciendo, tú eres gentil. Tú no puedes participar de esto. Solo las ovejas, solo al pueblo de Israel. Ella se acercó, dice la Biblia, y lo adoró. No le importó a ella y lo adoró. Estaba perseverando, ¿no es cierto? Y después de adorarlo dice, y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Y después, ¿cómo le responde Jesús? No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Los perros eran considerados inmundos o impuros. Eran considerados así los perros, según el diccionario bíblico Mundo Hispano. Y el diccionario Alfonso Locuard dice que se alimentaban de basura, de carroña, y que se empleaba metafóricamente para designar a los que eran incapaces de apreciar lo santo. Eso lo dice el diccionario bíblico sencillo. Y lo vemos cuando Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros. Pero también se determina perros a los excluidos del cielo. Allá en Apocalipsis 22, versículo 15, donde dice, mas los perros estarán fuera. ¿Te imaginas lo que esta mujer sintió? ¿Te imaginas lo que esta mujer sintió? Pero fue más allá de sus sentimientos y de sus emociones, esta mujer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que resalta Jesús en esta mujer? ¿Qué es lo que resalta? No, vemos la perseverancia de ella, pero ¿qué es lo que resalta Jesús de esta mujer? Su fe, su fe, su fe. Por su fe, aunque ella haya sentido feo, por su fe, esta mujer se quedó ahí y le responde a Jesús. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Ahora, Jesús estaba siendo alguien elitista con esta mujer. Jesús la estaba despreciando. ¿Usted cree que Jesús estaba haciendo eso? Jesús lo que estaba haciendo era aprovechar esa circunstancia, aprovechar ese momento para enseñarle a sus discípulos y a todos los que estaban presentes la gracia, el amor, la bondad, pero además la fe que obtiene esa gracia. No es que Jesús la estuviera rechazando, es que Jesús quería enseñar algo ahí.
En la NTV dice: apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Qué manera de perseverar de esta mujer. Qué manera de perseverar de esta mujer. Pero además, ¿por qué perseveró? Por su fe. Por su fe, porque su fe era grande. Aparentemente con todo en su contra, y finalmente alcanzó lo que anhelaba por gracia divina. Por lo tanto, si queremos ser personas que hagan la diferencia, tú y yo debemos perseverar. Tú y yo debemos perseverar. ¿Pero en qué, mi bendito? ¿En qué? ¿En qué tú y yo debemos perseverar? En aquello que Dios nos envió a hacer a esta tierra. En cumplir el destino divino que hay para ti acá. Persevera en eso. Persevera en eso, mi bendito. Haz a un lado lo terrenal, haz a un lado lo que tú anhelas y deseas y observa qué es lo que Dios quiere de ti. Y persevera cumpliendo ese propósito divino hacia tu vida. A mí me gustaría que reflexionemos un poco. ¿Cuál es la diferencia entre la perseverancia y la terquedad? ¿Perseverar qué es? Insistir. Insistir. ¿Qué más? Es estar constante para realizar algo. ¿Ok? Es estar constante para realizar algo. Pero la diferencia entre la perseverancia y la terquedad es que en la perseverancia tú debes insistir, pero en algo que tiene razones verdaderas. ¿Sí viene o no viene conmigo? La terquedad, permítame leérselo directamente del diccionario. Persona que se mantiene firme o inamovible en su actitud, aunque se le den razones en contra. Todo mundo ya se dio cuenta que está mal, todo mundo se lo está diciendo y esa persona sigue haciendo las cosas de la misma manera. Eso es terquedad. Es cerrarse a los demás. Ahora, si lo pasamos al cristianismo, es cerrarte a los planes de Dios y hacer las cosas a nuestra manera. Así que tengamos cuidado. No vaya a ser que estemos insistiendo, pero de manera errónea. Que estemos perseverando en algo, que estemos cayendo en la terquedad y que en esa terquedad estemos perseverando. Tengamos cuidado de eso. Si Dios no te dio ese plan en tu vida, deséchalo. Deséchalo. Si es algo que tú quieres o anhelas, mejor deséchalo y haz lo que Dios tiene planeado para tu vida y te va a ir bien. Vas a tener éxito. ¿Qué características tiene una persona que hace la diferencia? Cuarta característica de las personas que hacen la diferencia: su astucia. Oiga, la iglesia del Señor está para hacer luz. La iglesia del Señor está para sobresalir, no para estar agazapada, no para estar en un rincón, no para estar en un lugar escondida. La iglesia de Cristo tiene que sobresalir, tenemos que sobresalir. ¿Cómo? Con astucia. Con astucia. Vea usted los versículos 11 al 16. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: el jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. ¿Eso es astucia o no es astucia? Le dijo: haz una prueba de 10 días. Ya, acuérdese que ya le había negado una vez. Ya le había negado una vez. Esta era la segunda vez que estaba insistiendo con una persona diferente. Y entonces, en esta segunda vez le dice: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros.
Le dijo, compáralos a ellos con nosotros, lo que comen ellos, lo que comemos nosotros, compáralo. ¿Es astucia o no es astucia? ¿Qué hizo el guardia? En el versículo 14 dice lo que el guardia hizo. Dice, el guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. ¿Y qué sucede? Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos ¿con qué? Con verduras. Es astucia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ser astutos, mis benditos. La gente que no tiene a Cristo en su vida nos está comiendo el mandado. Oiga, a nuestros niños les estamos dando clases como para ñoños. Y los de afuera, los del mundo secular, ¿qué están haciendo? Te ponen a Dora la exploradora. ¿Sí o no? Los niños hoy en día los están manejando de manera visual. Y están haciendo toda una estructura y detrás de Dora de la exploradora, bueno, yo me quedé ahí. No sé ahorita qué hay, a lo mejor ahorita ya hay algo más reciente, ¿no? Pero están haciendo toda una estructura para poder educar a los niños a través de la televisión o llevarlos a lo que ellos quieren a través de la televisión. Pero hay todo un grupo abajo, hay gente que está trabajando y nosotros seguimos en los métodos de hace 30, 40, 50 años. Cuando nuestros niños ya están más astutos que nosotros mismos. La iglesia de Cristo tiene que ser astuta, pero nunca debe dejar de honrar y glorificar a Dios. Mi objetivo es que hagamos las cosas de manera astuta, pero que honren y glorifiquen a Dios. ¿Sí estamos o no estamos? Daniel tuvo la habilidad para lograr su objetivo. Primeramente se propuso no contaminarse. Luego analizó la manera para lograrlo. Después se arriesgó y lo supo proponer. Y finalmente no dejó de insistir para lograrlo. A todo esto le podemos nombrar de manera resumida astucia. Gracias a esta característica, Daniel hizo la diferencia. Aunque cabe resaltar que Dios le dio astucia para honrarlo y cumplir con el propósito divino. Dios fue el que le dio esa astucia a Daniel. No estamos aquí hablando de una astucia que destruye, que daña, que quiere conseguir algo, no importando que se daña a las otras personas. No estamos hablando de ese tipo de astucia. Estamos hablando de una que proviene de Dios. La Santa Biblia dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Yo estuve viendo las características de la serpiente, sí, porque Dios nos da astucia y a veces la utilizamos para mal, Yo estuve viendo algunas características de la serpiente y sí ha observado que la serpiente es muy cuidadosa, es muy cautelosa. ¿Sí ha observado o no ha observado? ¿Cómo empieza a arrastrarse de manera cautelosa? Observa dónde está la presa y de momento ¡pum!, avienta la mordida y luego ya la empieza a tragar. Pero también la serpiente es cuidadosa y cautelosa para evitar los peligros. También es cautelosa para evitar los peligros. Nosotros deberíamos parecernos en ese aspecto a ellas. Ser astutos, cautelosos, pero para evitar los peligros, para evitar la tentación, para evitar el amoldarnos a este mundo actual. Si viene o no viene conmigo. Pero nunca adquirir la maldad y el daño que le caracterizan a estos reptiles. Las personas que hacen la diferencia se enfrentan a muchos riesgos y amenazas constantemente. Sin embargo, utilizan la astucia para evitarlos, encararlos, resolverlos y continuar con el objetivo divino, como lo hizo Daniel. Así que si tú y yo queremos ser personas que hagan la diferencia, actuemos con astucia, pero sin malicia. Con astucia, pero sin malicia.
Si Dios te dio esa astucia, mi bendito, es para honrar el nombre de Dios, para glorificar el nombre de Dios, no para utilizar esa astucia a tu conveniencia o para destruir a alguien. Porque muchas veces los papás son astutos. ¿Cierto o no es cierto, hijos? ¿Sí o no? Utilizan la manipulación con los hijos. ¿Cierto o no es cierto? Y papás, los hijos también son astutos. ¿Sí o no? Hacen cosas maliciosas cuando no los vemos. ¿Cierto o no es cierto? Y saben cómo esconderlo, ¿no? ¿Sí o no? Yo me acuerdo que cuando fumaba y cuando me alcoholizaba, y a lo mejor ese es un mito que ha ido de generación en generación, no sé si sea realidad o no, pero lo que hacíamos nosotros es que cuando estábamos tomados, imagínate, ibas a llegar todo mareado, no sabías ni coordinar, pero entre las tonterías que nos decíamos era, compremos papel de estraza y agarras el papel de estraza y lo masticas, y ahí estás con una bolota de papel acá masticándolo, para no oler, para no oler. Llegaba a la casa y tú crees que un viejo lobo de mar como mi padre iba a decir, ay no, vienes bien tranquilo cuando él fue también bien borrachote. Usted cree que es más, no puedes oler, pero al articular palabras es, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? En ese entonces era el papel de estraza. Hoy en día creo que se meten droga para no parecer alcoholizados. Y tú tal vez no lo vas a percibir. Si tú no conoces cómo actúa la droga, tal vez no lo vas a percibir. No estoy hablando de ese tipo de astucia. Estoy hablando de una astucia que honre y glorifique a Dios. Que bendiga a tu esposa, a tu esposo, que bendiga a tus hijos, que bendiga a tus padres, que bendiga a todos a tu alrededor. ¿Sí estamos o no estamos? Mis benditos, tú y yo, si queremos vivir de manera diferente, tenemos que ser astutos, pero para bien. Tenemos que ser astutos e inofensivos como palomas. ¿Qué características tienen las personas que hacen la diferencia? Destacan, tienen convicciones, eso lo vimos hace 8 días, perseveran y son astutos. Por lo tanto, dediquémonos a adquirir estas características y estaremos aceptando el llamado a ser diferentes. Que la astucia que Dios te ha dado la utilices para honrar su nombre, glorificar su nombre y para bendecir a los que te rodean. Y que tu perseverancia esté llena de fe, no de terquedad. Esa es mi oración. Ese es mi anhelo y ese es mi deseo. Que no hagas algo que no está lleno de fe y que te estás entercando y que te está dañando a ti y está dañando a los demás. Que hagas algo, que estés perseverando en algo, pero que eso esté lleno de fe. Que honre y glorifique a nuestro Dios. Cierra tus ojos. Dios nos está llamando a todos los que estamos acá, nos está llamando a hacer la diferencia. Con nuestros vecinos, en la escuela, en el trabajo, en la misma iglesia, al interior de nuestra familia. Nos está llamando el Señor a ser diferentes. Aceptémoslo. Es momento de que hables con Dios y que le digas, yo quiero ser luz.
Yo quiero ser bendición. Yo quiero adorarte a ti primero. Yo quiero ser de diferente manera. Quiero ser un verdadero cristiano o una verdadera cristiana que te adore en espíritu y en verdad. Habla con Él. Te voy a dejar a solas con Él. Y después yo voy a hacer una oración por ti, una oración por mí y una oración juntos. Te doy 3 minutos a solas con Dios. Mis benditos, Dios nos ha llamado a ser diferentes. Que así sea con nosotros. Que Dios nos bendiga.